Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar qué es el reportaje. El reportaje pertenece a la categoría de los textos periodísticos. ¿Qué es un texto periodístico? Es un escrito, generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, es decir, puede ser a través de un video, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo. Es decir, los que generan reportajes son los periodistas o bien los reporteros. El día de hoy, como les decía, vamos a tratar el tema de reportaje. Para empezar, ¿qué es el reportaje? Es un texto periodístico, informativo, expositivo, en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general. Y aquí rescatamos algunos conceptos importantes. Es informativo porque da a conocer datos o está informando sobre un suceso. Y es expositivo porque expone alguna situación que también es de interés general. ¿De qué tema puede tratar un reportaje? Pueden ser diversos, no hay un límite. Pueden ser personas, puede ser acerca de lugares o puede ser acerca de sucesos importantes. De tal manera que si tú vas a realizar un reportaje, este puede ser del tema que tú elijas. ¿Qué características tiene un reportaje? Bueno, una de ellas es que aborda temas que interesan a los ciudadanos y que estén conectados con la realidad. Es decir, vamos a tratar temas que interesen a la mayoría de las personas. Por ejemplo, acerca de las vacunas contra el COVID, acerca de las finanzas o la economía del país, que siempre es de interés general, o bien si quieres interesarte acerca de algún deporte o de tu deportista favorito. Un reportaje debe ser claro, es decir, debe utilizar palabras, conceptos que entienda la mayoría de la gente o que entienda el público al quien va dirigido tu reportaje. Tu reportaje debe tener exactitud, debe utilizar cifras o eventos que realmente sucedieron. Por ejemplo, si hablo de la aplicación de la vacuna del COVID, debo hablar de la fecha exacta en la que se va a aplicar esta vacuna. Si no, entonces mi reportaje pues no va a tener sentido. El reportaje debe ser eficaz, es decir, debe cumplir con el objetivo planteado. Por ejemplo, si yo quiero informar nuevamente de cuándo serán las vacunas, no tiene caso hacer un reportaje sobre la historia de la COVID, por ejemplo. Estudiaremos ahora la estructura del reportaje. Debe tener un párrafo de apertura o introducción en el que se da a conocer generalmente el tema. Tiene el relato o también llamado el cuerpo del reportaje. Y finalmente un párrafo que concluye o que despide el reportaje. Vamos a estudiar cada una de estas partes. El párrafo de apertura o introducción es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector para que siga leyendo o viendo tu reportaje. Es decir, debes despertar el interés de quien esté leyendo o viendo tu reportaje para que siga leyendo. La segunda parte de la estructura es el relato o también llamado cuerpo del reportaje. Este contiene los hechos y demás datos que son relevantes. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. Esto es muy importante. También cada párrafo ha de estar conectado con el anterior, es decir, debe tener coherencia. Finalmente, el párrafo final es el conjunto de oraciones que dan el cierre al reportaje y estas oraciones deben dejar
al lector o a quien esté viendo el reportaje con ganas de querer saber más o con un buen sabor de boca de tu expresión y de tu reportaje. ¿Qué elementos tiene el reportaje? Obviamente debe de tener un tema y, como ya lo mencionábamos, debe ser de interés elegido por el investigador o por el periodista para la redacción o realización del reportaje. Veíamos que los temas pueden ser de diversa índole. El relato, que es la narración ordenada y con sentido que se transmite en el reportaje. Regularmente es novedosa y aporta testimonios o puntos de vista. Es decir, no vamos a hacer un reportaje que ya se haya hecho antes porque pierde el interés y pierde el sentido, y además de que nuestra narración debe ser de manera ordenada. De aquí que existan reporteros o periodistas que son muy famosos y que son muy reconocidos por la manera de relatar sus reportajes. La imagen o el video son muy importantes. Son representaciones visuales o audiovisuales que acompañan y dan apoyo y fuerza a tu relato. La fuente es el testimonio de un individuo capacitado o conocedor de la materia que se investiga. De aquí que nuestro reportaje sea exacto y sea veraz. Si tenemos una fuente que es confiable, nuestro reportaje va a ser más reconocido. La entrevista es una herramienta periodística en la que se contacta a las fuentes y se realizan preguntas para obtener información. Entonces es una herramienta que tú puedes utilizar cuando realices tu reportaje. En esta entrevista puedes darte cuenta de expresiones de la persona entrevistada que no podrían conocerse de manera escrita. A continuación te invito a observar un reportaje para que podamos analizar las características y los elementos que podamos encontrar en él. En plena calle montaron su negocio y decidieron que con agua potable del camellón lavarían los carros. ¿Es agua potable? No, ninguna. No es potable. Sí, nos dijeron, de hecho ya vimos que tienen el registro aquí abajo. Escondida bajo esta caja y este tapete, rápidamente encontramos la evidencia. Y así de fácil se roban el agua, le voy a enseñar. Esta manguera la conectan a este registro que está ahí y es agua potable. En la mañana llenan todos estos tambos y evidentemente no pagan un peso. ¿Y cuántas personas no están en desabasto de agua? Como doña Flora, quien se ha visto obligada a comprar por años garrafones para poder sobrevivir la falta de líquido vital. Aquí nunca tenemos agua, de hecho, esto es todos los días, siempre, todo el día. Ninguna hora, ni en la madrugada, ninguna hora nos cae agua. Pero eso sí, los recibitos siempre le llegan puntuales. Sí lo tenemos que ir a pagar porque pues vienen siempre a tomarnos la lectura para el agua. Aunque no les den agua. Aunque no tengamos agua, así es. El agua es básica para todo y sin ella verdaderamente se las ve negras. Principalmente los pequeños que cuando bien les va son aseados a jicarazos. En primer lugar es el agua para bañarnos, el agua para poder lavar los trastes, para poder de repente hasta cocinar, porque pues estar comprando garrafones es muy caro. Caro para ella y gratis para ellos, quienes se la roban sin límite de tiempo ni de manguerazos. ¿No sienten feo estar desperdiciando tanta agua potable? Es tratada el agua. ¿Esa mentira? No me la creo. ¿Y tú? Yo que puedo. Está feo, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene agua potable en sus casas y aquí tirándola así. Antes de quedar empapados, nos subimos a una pipa para platicar con uno de los repartidores, quien nos confesó que desde hace 20 años que se dedica a esto, la carencia sigue igual o peor. Esto es normal. Esto ya no es una novedad. La falta de agua. La falta de agua, no, esto no es una novedad. Aquí siempre estamos igual. Así llegamos a la sequía total.
Un panorama completamente árido, donde decenas de tambos azules afuera de las casas se quedan vacíos hasta por semanas. Cuando nos dejan, pues ya les toca ir a baños, lavar los trastes, igual. El agua que va quedando, pues igual vamos reciclando. ¿Y ahora hace cuánto que no recibían su agua? Pues hace una semana. Una semana, ¿y qué se siente? No, pues se siente bien feo. Es desastroso vivir sin agua. Aquí tratamos de ahorrar lo más que se puede. Y es que mientras ellos la cuidan como oro, ellos la desperdician, lo niegan y se contradicen ante la pregunta ¿con qué agua están lavando los vehículos? Cada semana traen el agua potable. Cada semana. El agua potable. Perdón, digo agua tratada, perdón. Agua potable no. Lamentablemente, algunos usuarios intentan justificar lo que es injustificable. Como negocio también las delegaciones y los impuestos que pagan no son accesibles. ¿Sí? Pero no para utilizar agua potable. No, por supuesto. Es la necesidad hablando contra el cinismo del desperdicio. Los repartidores hacen lo que pueden ante tanta demanda. Los más pequeños aprovechan los días de gloria y con cubetas a cuestas acarrean el agua que los medios salvará durante los próximos días. No, si no venimos, por eso luego cierran las calles. Como no se les llega el suministro, pues tienen que cerrar. 90 millones de mexicanos viven con escasez de agua, de los cuales 20 millones no tienen ni gota en todo el año. Con imágenes de Jonathan Ramos y Karim Abed, Jimena Duarte y más.